Saludos, sean bienvenidas y bienvenidos a otra parte del Contrapunto del Diario Constitucional. Yo soy Lucas Cordero, pasante ad honorem del diario, y en esta oportunidad les traemos para el Contrapunto, en especial a uno de los dos invitados que había mencionado en la grabación anterior. En este caso, Álvaro Estejos Canales, abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, profesor de Derecho Constitucional y de Ciencias Políticas en la Universidad de Chile, con magíster en Derecho en la misma universidad y candidato a magíster en Filosofía Aplicada en la Universidad de los Andes. Profesor, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Feliz y Ya. contento de que mi ex alumno me entreviste, mi ex alumno de Derecho Constitucional, así que, y preocupado con lo que pasa a nivel mundial y lo que pasa a nivel nacional, pero la verdad es que la política es una de mis pasiones, desde el punto de vista teórico al menos. Perfecto. Entonces, ambos invitados, con posturas distintas, responderán una serie de preguntas al respecto de un tema en común: formas de gobierno en el proceso constituyente, parlamentarismo o presidencialismo, donde el profesor Tejos apoyará la postura presidencialista y el profesor Baeza el planteamiento parlamentarista. Antes de seguir a las preguntas, le agradecemos nuevamente a ambos profesores por su tiempo y por estar en esta reunión virtual en Zoom para el contrapunto, para que podamos conversar sobre uno de los tópicos más importantes dentro del histórico proceso constituyente que ocurre actualmente en Chile. Entonces, primera pregunta, profesor. A modo de introducción a las preguntas siguientes, según usted, ¿por qué es importante discutir sobre el sistema de gobierno teniendo presente nuestro proceso constituyente? ¿Qué consecuencias trae consigo uno u otro sistema? A ver, la pregunta, con ser interesante y pertinente además, es bastante abarcadora de todos los temas que en definitiva se discuten en un proceso constituyente. Siempre a los alumnos les planteo que cuando uno habla del derecho constitucional, y establece las aristas entre derecho y política que van configurando e identificando esta rama, digamos, del ordenamiento jurídico. Les planteo que en definitiva el derecho constitucional viene a ser una regulación de lo político. Por lo tanto, en lo político es fundamental y esencial, desde los tiempos inmemoriales de la cultura y el pensamiento clásico, entender de que la autoridad de alguna manera, el ejercicio del poder es causa eficiente de la sociedad, o bien que esta sociedad se va configurando de una manera u otra según cómo tú hagas una distribución de poder. Por lo tanto, es inevitable que el primer aspecto, que algunos llaman en términos canónicos la estructura orgánica o la parte orgánica de una constitución, sea suyo el tema más difícil de abordar y discutir en cualquier proceso constituyente. Cuando tú elaboras una constitución, que es la máxima expresión formal del derecho constitucional que regula la actividad política, evidentemente que la estructura de poder es lo que más asienta, determina y perfila a un régimen político. Y en ese sentido, la tradición, la experiencia nacional comparada en América Latina, Estados Unidos, demuestra que el régimen presidencial es el más adecuado e idóneo. Todos los regímenes políticos evidentemente tienen sus matices dentro del proceso histórico, procesos de cambio, de reestructuración. En un sentido dinámico, desde el punto de vista sociológico, los franceses definían de alguna manera que el régimen político era las instituciones políticas en un sentido dinámico. Por lo tanto, es inevitable que más allá de lo que está escrito o lo que es normativo, el régimen vaya adecuándose a los procesos históricos, pero sobre un perfil que performa la idea de poder. Y en ese sentido, es fundamental entender de que lo que nosotros ancestralmente, identitariamente, desde el momento que nos incorporamos a la cultura europea en 1541 hasta hoy día, es un poder bien centralizado en una monarquía, en una república de carácter presidencial, en un entendimiento de que los derechos ciudadanos o los derechos personales o los derechos fundamentales, los derechos humanos, que son todos conceptos análogos, puedan desplegarse habitual y permanentemente con la tutela judicial, independiente de que tengamos el régimen que tengamos de gobierno. ¿Cuál es el régimen más adecuado a nuestra identidad histórica? ¿Cuál es el régimen que resulta ser más eficiente para decir ese que un régimen presidencial? Una observación de carácter histórico, y aquí me imagino que entraré en discrepancia con muchos profesores del área, más conocedores que yo de la historia, pero la verdad es que, pese a lo que se diga, los regímenes parlamentarios dentro de nuestra historia constitucional y política no son un gran paradigma. Recordemos que la Constitución del 33, que era fundamentalmente conservadora, presidencial y de inspiración portaliana, más otras características que nos vamos a analizar ahora, empieza a adquirir un nuevo performance, una interpretación
que está fuera de sus cabales y originariamente se planteó. Me parece entendible que se quiera evolucionar, pero se forzó por la oligarquía partidista, o una interpretación de carácter parlamentario que no se avenía con la necesidad de estabilización y crecimiento, formación de una república naciente. Bajo el gobierno de los decenios, este país se transformó identitariamente en un ejemplo de Estado unificado, poderoso, fuerte, que fue capaz en los albores de la independencia de hacer una guerra, vencerla, y manifestar una presencia dentro del concierto latinoamericano y con vocación hacia el Pacífico. Cuando se pervierte un poco esta interpretación en su sentido originario, y vuelvo a insistir que es natural que los regímenes políticos se adecuen a momentos históricos, pero aquí se hace una ficción y se fuerza en un sentido parlamentario, desembocamos en una guerra civil. Así de simple. Y cuando ya se instala en definitiva el régimen parlamentario, llegamos a la crisis de 1924. O sea, las oligarquías parlamentarias de tinte partidista que exacerban esa misma condición de dominio no son las más idóneas para dirigir un Estado en el caso nuestro. Nosotros no somos un paradigma, o mejor dicho, no fuimos ancestralmente configurados desde el punto de vista sociológico político en el paradigma de las naciones del norte europeo. Básicamente estoy hablando de los sajones, de los nórdicos. Entonces no veo de qué manera un régimen parlamentario podría tener una cabida dentro de una cierta identificación incluso de carácter sociológico. Ahora, se dice que el presidencialismo debe ser atenuado. Yo me imagino que con eso se está diciendo que hay que morigerar ciertas cosas, pero tú no puedes hacer perder la identidad del ser, porque en ese caso, digamos, estamos frente a un híbrido que no conduce más que a plantear una suerte de permanente estabilización, escúchenlo bien, como del desequilibrio, una suerte de inacabable posibilidad de estabilizar. Cuando los ingleses instauraron su régimen parlamentario, que también lo hicieron sobre la base de dos guerras civiles en el siglo XVII, fueron dos revoluciones, es cierto que le llamaron la gloriosa revolución, pero el costo fue enorme. Pero eso corresponde a otro proceso histórico, en el cual nosotros no somos parte. En vista de la discusión que se está llevando a cabo en la Comisión de Sistema Político en la Convención, con términos como presidencialismo atenuado y Congreso unicameral, ¿cuál es su opinión respecto a dicha discusión por los constituyentes? A ver, con absoluta, trato de ser más o menos cauto y prudente. A los constituyentes no los conozco en términos personales, ni he podido darme el tiempo de escucharlos a todos. Pero siguiendo un poco el conocimiento mediático que uno tiene, independiente que a través de las páginas web y de otros medios de comunicación constantemente están hablando, no me parece que sean gente muy informada, muy entendida de lo que estamos conversando ahora. No pongo en tela de juicio bajo un principio de buena fe las intenciones, pero yo entiendo que ellos quieren resolver un problema coyuntural importante, sobre todo de lo que está ocurriendo a partir de octubre, con una propuesta que no veo bien configurada. El régimen o es parlamentario o es presidencial, o es una mixtura, por así decirlo, como un régimen directorial. Pero si es un régimen presidencial que se dice atenuado, que es una modalidad que parece que es un poco novedosa, la pregunta que habría que hacerle a los constituyentes y que no han respondido, ¿por qué sería atenuado? ¿Qué es aquello que debería atenuarse o morigerarse dentro del régimen actual, según la Constitución Política de 1980? Ahora, para que este régimen, que evidentemente acrisola y centraliza en el poder presidencial las grandes definiciones políticas e institucionales, esté debidamente instado con respeto a los derechos fundamentales, que es consustancial también a una forma de organización política democrática, lo que tú tienes que hacer es establecer una suerte de equilibrios. A mí me parece que los congresos bicamerales responden mejor a ese concepto de equilibrio. Dos cámaras con distintas formas de integración, quizás en el caso de la Cámara de Diputados, evidentemente, de recambre más popular y partidista, y el Senado, que puede tener ciertos vicios, evidentemente, y debe tenerlos de integración más bien igualitaria del proceso de regionalización o de regiones. Son dos formas, dos corporaciones que sincronizan una mejor expresión de lo que es la voluntad popular y lo que es el ánimo de morigerar el exceso. Por lo tanto,
el planteamiento unicameral que no forma parte, digamos, de la costumbre, por último, ni siquiera hablemos de tradición, no me parece el más adecuado. Es cierto que en las primeras cartas constitucionales, de lo que se denominó la patria vieja, teníamos cierta unicameralidad, pero era en otras circunstancias históricas y era un proceso de instalación y de fórmulas de ensayo del sistema republicano. Pero lo que en definitiva se asienta es la idea de una Cámara de Diputados y un Senado. Y eso es lo que ha permitido en los últimos 30, 40, 50 años, o 100, o 150, evolucionar en términos que paradigmáticamente hacen del régimen democrático chileno una buena carta de presentación frente al resto de América Latina e incluso del mundo. No estoy diciendo con esto que sea perfecto un sistema unicameral y que el Senado no sea reemplazable. Todas las instituciones a la larga, en un desfase histórico, pueden ser superadas, pero creo que no entiendo cómo esta idea de lo unicameral puede instalarse en connivencia, con colaboración o sincronía con un régimen presidencial, que también se dice de nuevo, pero que no se define con claridad en qué consiste. Perfecto. Muchísimas gracias, profesor, por esa respuesta. Ahora, pregunta número 3. En su opinión, y en términos concisos, profesor, ¿qué evidencia histórica y enseñanza nos deja nuestra experiencia presidencialista y parlamentarista como país y que además debemos de considerar para la nueva Constitución? La pregunta es difícil, no puede ser, soy bastante crítico de los sistemas. A ver, el régimen presidencial demostró ser idóneo, eficiente y capaz de organizar un sistema de república. Si algo bueno le podemos encontrar al régimen parlamentario puede ser el hecho de que ensanchó y configuró un cierto etos ciudadano de diversidad y de integración, pero la verdad es que el régimen parlamentario en Chile es de raigambre absolutamente oligárquica, eso hay que decirlo. Yo creo que lo que fallaron ambos sistemas es la exacerbación del partidismo y el fraccionamiento de un sistema político que a veces más que responder a un etos nacional y ciudadano, de reivindicación de los aspectos y de los valores más fundamentales y de las necesidades más relevantes, se transformó en una suerte de campo de acción del sistema partidista. Ese es un pésimo legado en ambos regímenes, pero yo creo que se exacerba en un régimen parlamentario, en que la oligarquización abunda como el gran resorte de la máquina, para hablarlo en términos portalianos. Okay. Eso es el tema. Entonces, no veo, honestamente hablando, me imagino que mucha gente va a discrepar, cuál sea el paradigma, o mejor dicho, el buen ejemplo o transmisión que el régimen parlamentario no puede dar. Ahora, he leído a historiadores de la economía y a otras personas decir de que bajo el régimen parlamentario Chile creció, bueno, pero creció por la riqueza de salir que se adquirió, digamos, en la guerra Pacífico, las cosas en castellano. ¿Ok? Entonces, no es la obra y gracia de ese régimen político, sino que el orden estructural de un sistema más o menos sincronizado, el que permite valerse de los recursos y de los medios que se adquiere con la riqueza salitrera. El salitre fue una coyuntura del régimen parlamentario, pero el régimen parlamentario no hace la razón de crecimiento ni de superación material. Balmaceda, que era un gran presidente, pudo emprender todo un tema de obras públicas, no por el régimen parlamentario, a pesar del régimen parlamentario, pero dado que las arcas fiscales estaban bastante satisfechas con la riqueza minera, entonces no le veo. Y por lo demás, él está el ejemplo concreto. Cuando tú no dejas de gobernar a un presidente, cuando le pones obstáculos, y este presidente sabe que tiene que cumplir una misión que además está escrita constitucionalmente, las crisis no se resuelven, las oligarquías no lo permiten. Eso. Después de esta pequeña pausa para que el profesor pueda iluminar su habitación, pasemos a la siguiente pregunta. En su criterio profesional, profesor, ¿existe una vinculación entre la forma de gobierno de un país y su faceta político, cultural e histórica? Pero por supuesto, lo dije en un comienzo,
Una sociedad política tiene una causa eficiente y un modo de estructuración a partir de decisiones de poder. Este poder configura, performa, determina. La cultura resulta una expresión elevada, o no tanto a veces del espíritu, pero ese espíritu no navega simplemente en las entelequias, navega históricamente dentro de un sistema institucional. ¿Ok? La grandeza de Roma, el derecho romano, todo el legado plástico arquitectónico, el diseño ingenieril es obra de la República y es obra del Imperio. O se relaciona la filosofía griega, el pensamiento crítico, el momento culmine, digamos, de la cultura, que curiosamente era una cultura ya en desgaste, pero que llega al clímax de la racionalidad con el pensamiento filosófico, es obra de la polis. Claramente sí. Cosa distinta que los regímenes políticos, cualquiera de estos sean, más allá del estímulo y de la inevitable vinculación que tengan con el proceso cultural, inciden en él, quieren absorberlo. Eso se llama totalitarismo. Un régimen de respeto a las libertades, a la autonomía, valora, promueve la cultura, pero esa cultura evidentemente tiene el sello de marca del ámbito histórico en el que le tocó expresarse. Versalles es obra de Luis XIV. Es manía, aparte de reconocida la frase de l'État c'est moi, yo soy el Estado, pero ese Luis XIV absoluto y absolutista tiene como obra Versalles, y Versalles convoca a la cultura francesa, y la cultura francesa busca Versalles. Entonces, eso está claro. Si tú vas a las cortes inglesas del siglo XVII y XVIII, hay una enorme cantidad de excelentes músicos que son opacados, evidentemente, por los músicos alemanes a veces, pero una gran cantidad. El progreso de la cultura también se debe a eso. La Universidad de Chile, nuestra universidad, la que tú te educaste, fuiste mi alumno, y yo con mucha satisfacción y felicidad soy profesor, es obra del régimen presidencialista. ¿Ok? Es obra de la determinación de autoridades que promueven, ejecutan, lideran un proceso cultural y político y de cambio o de adecuación. No todo tiene que ser cambio, no todo tiene que ser permanencia, pero se puede establecer. Yo te decía un rato atrás una invocación a los procesos bastante convulsionados y violentos por los cuales en el siglo XVII se va sedimentando una forma de estructuración del sistema inglés. Ellos le llaman, en términos más o menos traducidos así, a veces la revolución establecida o el establecimiento de la revolución, o sea, establecen esta relación entre cambio estructural, pero la necesidad de la institucionalización de lo mismo. Y eso ocurre bajo la mirada atenta de las casas reinantes, o de las clases dirigentes y de un pueblo que también se suman a eso. Así que está íntimamente ligado y fundamental. Si tú tienes un régimen político cualquiera, es el poder en definitiva el que está dirigiendo e incidiendo en la persona, en el antropos, y por lo tanto, en su máxima y elevada expresión, a su vez, otro asunto que es la cultura. Están íntimamente ligados. Eso. Ok, perfecto, profesor. Perdón, ejemplos en un sentido u otro. Los regímenes totalitarios toman de la cultura y las artes y las bellas artes una forma de invasión, digamos, de carácter neutral e intelectivo. Otros regímenes liberales lo mismo. No, pero como fuere, siempre hay legados y estructuraciones culturales en torno a eso. Formas de lenguaje, vestimentas, formas institucionales, protocolos, etcétera, etcétera, etcétera. Shakespeare, por ejemplo. Eso. Era Perfecto, Isabel. profesor. La siguiente pregunta es, teniendo presente el principio de separación de poderes, ¿qué forma de gobierno es la idónea? ¿Alguna se elija más del principio, la presidencial o la parlamentaria? A ver, si no uno se pone estricto en el concepto de la separación de poderes, evidentemente que lo que al menos desde el punto de vista teórico y estructural más acerca de la tesis es el régimen presidencial. Un régimen parlamentario, el Ejecutivo fluye del interior del Parlamento. ¿Ok? Quien ejerce la titularidad del Poder Ejecutivo en un régimen parlamentario es alguien que corresponde las más de las veces a un sistema partidista de quien tiene la hegemonía. ¿Ok? El presidente del gobierno en España
la canciller o el canciller en Alemania, el primer ministro en Inglaterra, que son fórmulas concretas y muy actualizadas, de lo último que se conoce como parlamentarismo, fluyen del sistema partidista del CEN. Entonces, del Parlamento o del Congreso de los Diputados, según se le llame. En cambio, en un régimen presidencial, la decisión, mejor dicho, la legitimidad del ejercicio de la autoridad del presidente proviene directamente del voto popular que de modo directo encarga y encomienda. En el régimen parlamentario tú le encomiendas a un partido, a un grupo. Ese grupo entra en una disputa y una facción de hegemonizaciones y de poder en el Parlamento. No digo que sea bueno o malo, esa es la realidad. Entonces, si a mí me dicen que el régimen parlamentario consolida mejor la estructuración de lo que es un poder separado, me parece más discutible el tema, porque además desuye eso del régimen parlamentario. Si el Parlamento es la expresión del pueblo, este pueblo escoge, pero este pueblo escoge, digamos, a través de quienes hacen una representación desde una facción, desde un grupo político. Les ha resultado perfecto, pero no es el caso de Estados Unidos, por ejemplo. Tampoco. No digo que sea el paradigma, pero para poner ejemplos concretos. Ahora, claramente hay democracia en Inglaterra, claramente hay democracia en Alemania, en España, en Italia, que son sistemas parlamentarios. Y claramente hay democracia en Chile, Estados Unidos, que son países presidenciales, de régimen presidencial. Chile es presidencialista en todo caso. Por lo tanto, no me parece de que haya una suerte como de clivaje, como de mayor o mejor predisposición al sistema de tripartito en un régimen u otro, pero hablando de términos formativos estructurales, claramente el régimen parlamentario concita con mucho más fuerza la conexión entre un órgano y otro. Eso. Ok, profesor. Y la última pregunta, para finalizar el contrapunto. Sobre Francia, que es un régimen presidencial. Está de moda hablar de Francia, ya, sigamos. ¿Qué opción de forma de gobierno es la ideal para nuestro país? Y usted nos hablaba de esto, ¿no es cierto?, en la primera respuesta. ¿Presidencialismo, parlamentarismo o alguna forma especial o atenuada? Nada. Hay que ser identitario, sincrónico y coherente. Es un régimen presidencial, esto es lo ideal, escúchame bien, un régimen presidencial en que el sistema de partidos no funcionalice tanto esta idea de fracción o de facción o de representación de sistemas de formas oligárquicas, sino que pueda canalizar efectivamente en conjunto con otras instituciones y grupos sociales una expresión política, no necesariamente de poder político, pero política, con un poder judicial fuerte, vigoroso, autónomo, no sesgado ideológicamente, que sea capaz de tutelar los derechos fundamentales y los derechos humanos. ¿Ok? Coincido, hay que decirlo con Portales, de que el resorte de la máquina está en un presidente. Ese presidente tiene que estar acompañado de los mejores, de un grupo selecto, escogido, entre todos los ciudadanos que tengan vocación política, para ofrecer sus mejores capacidades e idoneidades, escúchalo bien, profesionales, políticas, pero también morales, éticas y patrióticas, y que en su función de gobierno tengan la capacidad de sean eficientes e idóneos para promover políticas públicas de avance y progreso integrado a toda la sociedad. Sociedad cuyos derechos personalísimos, personales, de identidad, grupales o colectivos, sean debidamente tutelados según un debido proceso en tribunales de justicia. Solo hay democracia constitucional, solo hay Estado de Derecho, ahí donde los tribunales pueden efectivamente tutelar. Lo decía Cicerón, te lo puedo enseñar a ti, una frase prototípica: lo que distingue la civilización romana de la salvaje es la primacía del derecho que se dice en los tribunales de justicia. Y eso es lo que nosotros tenemos que aspirar bajo un régimen republicano, bajo un sistema republicano, un régimen de gobierno presidencial, como lo hemos conocido. No es el tema el régimen presidencial en Chile. Esos no son los problemas de octubre. Esos son invenciones de un proceso a veces deconstructivo. Los problemas son otros.
Todo lo contrario, este sistema presidencial, este régimen con todo lo que se le critica, es lo que ha permitido el tránsito, que yo soy por ser muy crítico, de una constitución, de un sistema de gobierno, a un proceso constituyente que es inédito. Eso es obra, buena o mala, de un régimen presidencial. Así de simple. El régimen parlamentario en Chile no demuestra tener esa idoneidad. Ya, perfecto, profesor. Entonces, con esta última respuesta, finaliza el contrapunto de presidencialismo y parlamentarismo. Reitero nuestro agradecimiento a ambos profesores por estar presentes en esta instancia y participar y contestar nuestras preguntas para el Diario Constitucional. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a usted, que les vaya bien, y a todos nosotros como país.